Para todos los amigos de Más Radio, hoy lo que vamos a hablar es de hechos de tránsito cuando se producen víctimas fatales, una o más víctimas fatales. Básicamente lo que advertimos, por lo menos en las causas que me toca en mi rol de abogado penalista asumir, ya sea como defensor del imputado o como representante de los damnificados, es que hay un claro incumplimiento de las leyes vigentes por parte de los autores, más allá de lo que se pueda determinar en el sentido de educación vial o de política pública al respecto. Generalmente uno advierte que hay un consumo excesivo de alcohol, que hay un consumo de estupefacientes, que hay un exceso importante de velocidad en las causas que realmente son graves y que terminan en algún hecho donde fallece uno o más personas, que puede ser la persona que conducía el vehículo que es embestido, algún transportador de ese vehículo, algún peatón o incluso algún transportador del propio vehículo del que va conduciendo el autor. En el mundo jurídico tenemos un gran debate que tiene que ver si estos hechos, cuando tienen alguna agravante, dos al menos de las agravantes previstas por el artículo 84 bis del Código Penal, que establece el homicidio culposo agravado, son hechos que tienen que ver con una infracción al deber de cuidado, es decir, que quedan como culposos, con una pena que oscila entre los 3 y 6 años de prisión y una inhabilitación que puede llegar hasta los 10 años, o si por el contrario no están dentro del marco de esa imprudencia y son hechos que deberían estar subsumidos al tipo penal de homicidio simple con dolo eventual. El dolo eventual no deja de ser dolo, no deja de ser, hay que probar con la certeza que requiere la etapa en un juicio oral, si bien esa certeza no es absoluta, hay que probar justamente que la persona tuvo intención de llevar adelante esa conducta este, que vulnera obviamente el tipo penal. Acá, en el caso en particular, el dolo eventual tiene que ver cuando una persona se representa que determinada conducta puede llevar a producir un resultado y sin embargo es indiferente al mismo. Los jueces y sobre todo los tribunales superiores han cambiado en estos últimos tiempos sus criterios debido a que las cámaras de casación o tribunales de casación en las jurisdicciones, generalmente cuando viene una causa de primera instancia donde hay una condena por homicidio simple con dolo eventual, que generalmente lo que hay acreditado es una conducta temeraria, hay un exceso importante de velocidad, un exceso de consumo de alcohol, generalmente están confirmando y no están recalificando y bajando al tipo penal culposo. Esto está ocurriendo en estos últimos tiempos debido a que hay un clamor social y sobre todo un reclamo importante de las víctimas, pero debemos recordar también que es un gran debate en el mundo jurídico debido a que el dolo eventual no es tan sencillo probarlo y sobre todo si tenemos en cuenta un precedente que creo que todos ustedes recuerdan, que es el caso de Sebastián Cabello, donde la Cámara de Casación había sido condenado en primera instancia por homicidio simple con dolo eventual y lo recalificó a homicidio culposo. En mi amplia experiencia he tenido muchas causas donde me ha tocado cumplir el rol de defensor o representar a los damnificados con distintas soluciones o variantes jurídicas de acuerdo al fiscal y al juez que interviene en la causa, al tribunal superior que interviene también. Nótese, por ejemplo, un caso que tuvo mucha repercusión en el año 2010. Hicimos el juicio oral, fui el defensor de Cari Baux, que era una persona imputada de un hecho realmente grave, donde fue condenado por homicidio simple con dolo eventual y luego el Tribunal de Casación recalificó y hizo lugar a la postura que tenía yo desde la defensa de acuerdo a la prueba que se había ventilado en el juicio y quedó como homicidio culposo el caso. Sin embargo, por ejemplo, hubo otros casos donde con los mismos elementos, por ejemplo, en el caso actual que estoy interviniendo, que represento a los familiares de las víctimas del hecho de tránsito que participó y que fue autor Castiñeiras, el cantante Pepo, donde se probó un consumo importante en exceso de alcohol, de estupefaciente, un exceso importante de velocidad. Estamos en una etapa de juicio oral bajo la calificación de doble homicidio culposo y lesiones culposas, y en otros casos donde hay menos elementos, exceso de velocidad solamente o exceso de alcohol y exceso de velocidad, hay condenas
que tienen que ver con el homicidio simple con dolo eventual. Entonces, me parece que este es un llamado también como conclusión a esta gran problemática que tenemos. Por un lado, abordar las cuestiones de educación vial, no relajarse en eso, desde las políticas públicas. Y por el otro, a los legisladores también creo que deben reformular el artículo 84 bis cuando se producen esos hechos que realmente tienen una gravedad, que tienen al menos 2 de las agravantes, de las 6 agravantes que estipula ese tipo penal. Creo que la escala penal ha quedado corta en la pena en expectativa de 3 a 6 años más la pena de inhabilitación, y debería ir una pena donde el máximo por lo menos tendría que ser llegar a 12, 13 años, cosa de poder darle al juez o al tribunal que interviene y al fiscal también, o a los damnificados cuando piden pena, estar más cerca de hacer justicia si el hecho es realmente grave y no quedar en una pena menor cuando la persona realmente está en ese límite fronterizo del hecho culposo y del dolo eventual, de la culpa temeraria y del dolo eventual. Me parece que una de las soluciones más prácticas sería eso, y no que por este clamor social que hay, muchos jueces terminan aplicando el dolo eventual y después en instancias superiores hoy en día se están confirmando, y en otras etapas anteriores se recalificaban hechos culposos. Lo que sí es injusto es que depende de dónde se lleve a cabo el hecho, en un hecho con similares características, si bien cada caso es particular, la condena termina siendo de homicidio simple con dolo eventual, y si es en otra jurisdicción, depende de qué fiscal o juez actúa, ese mismo imputado con un hecho similar en la gravedad termina con una condena por homicidio culposo agravado, ¿no? Cuando la escala penal es muy, pero muy diferente en lo que tiene que ver con la pena divisible, ¿no? En el caso del dolo eventual estamos hablando de una pena que oscila entre los 8 y 25 años de prisión, y en el caso del homicidio agravado, culposo agravado, estamos hablando de una pena de 3 a 6 años de prisión. Así que bueno, hoy hablamos un poquito del tema de los hechos de tránsito, cuando hay personas fallecidas, cuando configura obviamente un tipo penal culposo agravado, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal, o en algunos casos, como está habiendo muchos fallos que van en busca del homicidio simple con dolo eventual previsto en el artículo 79 del Código Penal, con una pena que es muy distinta, que va entre los 8 y 25 años de prisión. Les dejo un saludo a toda la gente de Más Radio.